realmente es alarmante. Y ese es un enfoque, digamos, bastante básico para que podamos comprender la magnitud del por qué, digamos, el castigo divino, que hoy llamaríamos causa y efecto. ¿Por qué tan fuerte? ¿Por qué 40 años? ¿Por qué no puede entrar una generación, sino sus hijos? Me gustaría también compartir con ustedes una propuesta un poco más profunda desde un punto de vista psicológico. El por qué los israelitas no estuvieron aptos para entrar y, como consecuencia, un castigo tan fuerte. Daño antropológico es un daño muy calado en lo más profundo de la persona, en el alma, en el espíritu, como se le quiera decir. Esto es en tu manera, o sea, en la manera del ser humano de procesar la realidad que está viendo y accionar al respecto. Y las personas se preguntan, pero ¿cómo puede ser que él no reacciona ante la realidad que yo estoy viendo? ¿Qué tan grave pudo ser este pecado para merecer 40 años en el desierto? ¿Por qué toda la generación? O sea, ¿por qué el castigo no cayó sobre los 10 exploradores luego que el pueblo se arrepintiera de haberlo seguido? Y para comprender lo fuerte del castigo y por qué 40 años, o sea, por qué la muerte gradual de una generación, me gustaría crear el contexto de lo que está tomando lugar, la magnitud, la importancia. O sea, lo que está tomando lugar acá es un proyecto llamado el Proyecto Israel, un pueblo que ha ido germinando gradualmente. Abraham fue elegido, luego Abraham tuvo a Ismael, Isaac, fue desechado Ismael, Isaac tiene a Esav y a Jacob, se desecha Esav, se queda Jacob como líder, como patriarca. Y luego vienen las 12 tribus, hay enfrentamiento, sí, entre los 12 hermanos, pero se establece un líder, no se desecha un hermano en lugar del otro, sino que los dos hermanos conforman ya lo que es, le podemos llamar, el pueblo ya de Israel, Bené Israel. Entre ellos figura Yosef como líder, luego se exalta la calidad de liderazgo de Yehudá. En fin de cuentas, se trasladan a Egipto para que no mueran y que perdure este proyecto Israel, nación ejemplar, pueblo elegido. Salen ya finalmente de Egipto, se capacitaron para comprender lo que es un sistema abusivo, como lo era el sistema de Egipto, se dirigen a la tierra prometida, con el fin de establecerse y ser entonces la nación ejemplar y completar este proyecto Israel, una nación ejemplar. Pero para ello tienen que recibir un sistema, digamos, de justicia social para implementarlo en la tierra de Israel, para que no imiten lo que aprendieron en Egipto, no transfieran la forma de vivir de Egipto a la tierra de Israel, ni tampoco imiten la cultura o la forma de vida o el sistema de justicia de los cananeos, sino que tengan un sistema y este sea delegado por inspiración divina, por Hashem mismo. Estos son las mitzvot, o sea, esos son los mandamientos. Así que ese es el plan, digamos, el proyecto Israel. Se está cumpliendo gradualmente y están a punto ya de ingresar a la tierra de Israel. Y este se interrumpe. O sea, en el momento que podemos llamar momento cúspide, la fase final del proyecto para que se complete e Israel pueda ingresar y comenzar a proyectar luz al resto de los pueblos a través del sistema de justicia social que recibieron en el monte Sinaí. Y se troncha ese proyecto Israel. O sea, causa y efecto. Esto es lo que sucedió con el pueblo de Israel. A medida de la causa, así será el efecto. Lo arruinaste todo. En el momento cúspide, en el momento que íbamos allá a desarrollar todo el potencial que habíamos acumulado desde la salida de Egipto, los enfrentamientos, las dificultades, el monte Sinaí, la revelación divina, el crecimiento espiritual junto al líder, y se tronchó todo, realmente es alarmante. Y ese es un enfoque, digamos, bastante básico para que podamos comprender la magnitud del por qué, digamos, el castigo divino, que hoy llamaríamos causa y efecto,
¿Por qué tan fuerte? ¿Por qué 40 años? ¿Por qué no puede entrar una generación, sino sus hijos? Pero me gustaría también compartir con ustedes una propuesta un poco más profunda, o sea, que analicemos el por qué los israelitas no estuvieron aptos para entrar y, como consecuencia, un castigo tan fuerte o un efecto tan fuerte en medida de la causa. Y decía que me gustaría analizarlos con ustedes desde un punto de vista psicológico. Y para ello, otra vez, crearles el contexto. Sabemos todos, hemos estado leyendo desde Éxodo, desde el libro de Shemot, cómo los Bene Israel han visto que Hashem se ha encargado él mismo de sacarlos de Egipto. Las plagas mostraron la destrucción no solamente del poder espiritual egipcio, sino también de su poder militar. Luego, en el desierto, es Hashem otra vez quien se encarga de decirle a los hijos de Israel que pueden contar con él. Tienen sed, de una roca puede salir agua. Llegan al monte Sinaí y leímos cómo pudieron escuchar la voz de Hashem, del mismo que los sacó de Egipto. No basta con todo esto, sino que están viendo la asistencia divina, maná cayendo del cielo. O sea, no hay ni siquiera que trabajar. La comida cae del cielo. La nube nos protege del sol durante el día y en la noche el fuego nos protege del frío. La pregunta es, ¿cómo puede ser que en ese momento, después de ver tantas maravillas realizadas por Hashem, no quieran entrar? Y me gustaría llevarles al capítulo 14, que estamos analizando el verso 11, para ir aclarando esto. Dice el texto, Hashem dice, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Vead Ana, lo ya aminu vi. ¿Y hasta cuándo no tendrán o seguirán sin tener emuná en mí? Bejola otot asher asiti bekirbo, con todas estas señales, portentos, maravillas que he hecho en medio de ellos. La destrucción del ejército más potente de aquel entonces, Egipto. Aquí viene el análisis psicológico. ¿Recuerdan ustedes que cuando salieron justamente de Egipto, el viaje más corto era pasar por el territorio de los filistim? ¿Recuerdan? De los filisteos. Pero, ¿qué tendrían que hacer los israelitas? Se les requería de ellos una acción iniciada por ellos mismos. Tendrían que enfrentar la guerra. Dice el texto que Hashem, para evitar esto, para salvaguardar el espíritu, el ánimo de los israelitas, para que ellos no tuviesen que tomar la acción por parte de ellos, que los llevó por el camino del Yam Suf, el mar de juncos o el mar rojo. Sabemos que entonces en aquel momento los israelitas no se les requirió una acción. O sea que ellos, por parte de ellos, no tenían que iniciar la acción. Se abrió el mar, Moshe con la vara sigue el decreto divino, abre el mar y entonces ellos comienzan a caminar. Vemos que entonces se repite el mismo contexto, que desde el principio, desde las plagas en Egipto, hasta toda la travesía por el desierto, hasta estos últimos eventos que estamos leyendo, es Hashem mismo, es la divinidad quien está dando el primer paso por ellos, está accionando por ellos. Incluso, yo sé que alguno pudiese decir, pero Abdiel, ¿no recuerdas la guerra con los amalequitas? Los israelitas tuvieron que pelear, así que no tiene mucha coherencia lo que estás diciendo. Estimado, ¿qué pasó con los amalequitas? No fueron los israelitas quienes atacaron a los amalequitas, fueron los amalequitas quienes atacaron a los israelitas. Y consecuentemente se pide la ayuda divina y otra vez Hashem responde y les asiste. Así que el patrón es que en todos los eventos anteriores es Hashem, es el Padre quien está guiando al Hijo, tomando la primera iniciativa del Hijo. No es el Hijo. El Hijo siempre va escudado detrás del Padre. Y esta es precisamente la primera vez
que los israelitas se les requiere iniciar por ellos mismos la acción, enfrentarse a los cananeos, tomar esa iniciativa de la conquista de la tierra de Israel. Fíjense cómo esto es cierto, que leo para ustedes el capítulo 13, el verso 31, que dice la gente, el pueblo de Israel responde: no podremos vencer a ese pueblo, a los cananeos, porque es más fuerte que nosotros. Entonces la respuesta a esta pregunta, este análisis psicológico, es que el pueblo de Israel, hasta ese momento, esta primera generación que está saliendo de Egipto, todavía era esclava en su corazón. Es decir, todavía no eran capaces de ser independientes, de independizarse, de responsabilizarse, de tomar iniciativa propia, de accionar por iniciativa propia. Y me gustaría sugerir que esto lo podemos ver aún en pueblos en el presente que han sufrido la esclavitud por varias generaciones. Y es lo que los psicólogos han llamado daño antropológico. Daño antropológico es un daño muy calado en lo más profundo de la persona, en el alma, en el espíritu, como se le quiera decir. Esto es en tu manera, o sea, en la manera del ser humano de procesar la realidad que está viendo y accionar al respecto. Y las personas se preguntan, pero ¿cómo puede ser que él no reacciona ante la realidad que yo estoy viendo? Llamo la atención para ustedes el ejemplo clásico, el ejemplo del elefante de circo, ¿cierto? El ejemplo del elefante de circo es el elefantico que lo secuestraron, lo sacaron del contexto de su familia y desde pequeño le amarraron en una de sus patas una soga, una cadena que, claro, debido a lo pequeño que era el elefante, no podía zafarse de ella. Por mucha fuerza que el elefantico hiciera, no podía escaparse. Pero eso fue un mensaje que caló fuerte, digamos, en su interior, en el interior del elefantico, a tal grado que el elefante, cuando crece y tiene una fuerza tan potente que puede escaparse de esa mínima cadena que aguanta una de sus patas, no lo hace. ¿Por qué? Porque fue educado por muchos años de que le es imposible escaparse de esa cadena. Si traemos ese mensaje a la parashá, comprendemos entonces lo que le decía anteriormente: ¿por qué un castigo tan fuerte de 40 años? No es tanto que esa generación merezca un castigo, diría yo así, sino que esa generación, víctimas de la esclavitud, habían evidenciado que no estaban capacitados para llevar a cabo la magna tarea de ser una nación ejemplar, de llevar a la cúspide el proyecto Israel, que es establecerse en una tierra en la cual su sistema de justicia social serían las mitzvot. O sea, solamente personas que no nacieron bajo esclavitud podrían lograr culminar este proyecto Israel. Por eso es que esa generación muere en el desierto y sus hijos tendrían entonces la capacidad de quizás revertir ese daño antropológico.